Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la celebración del pleno extraordinario convocado para hoy, 5 de noviembre a las 12 horas. Recordarle a todos los concejales, interventoras y secretarias que hay que pulsar el botón aunque no se oiga para que quede convenientemente grabado, ¿de acuerdo? El primer punto del orden del día, observación y aprobación. Sí procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25 de septiembre de 2025. ¿Hay algo que aportar a las actas? Nada, pues pasamos a la votación porque, según me indica la secretaria, este punto se tiene que votar, puesto que no es una dación de cuenta. Tiene la palabra el portavoz de Benacasón Nos Une. A favor. Vox. A favor. PSOE. A favor. PP. A favor. Queda aprobada el acta por unanimidad de los miembros presentes. Punto segundo, observación y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 9 de octubre de 2025. ¿Algo que queramos rectificar? Nada, pasamos a la votación. Tiene la palabra el portavoz de Benacasón Nos Une. A favor. Vox. A favor. PSOE. A favor. PP. A favor. Punto tercero del orden del día, modificación de crédito número 37-2025 en la modalidad de suplemento de crédito financiado. Como vimos en la comisión extraordinaria, creemos que quedó suficientemente visto. Si os parece, explicamos someramente de qué va el punto y, en todo caso, leer la propuesta al Pleno. ¿Vale? Se trata de, como bien dice es una modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito financiado por un importe de 161.912,80 euros, que se produce, esa cantidad es el alta en la partida de urbanismo, aportaciones del PFEA, inversiones de reposición. Y sufren baja, estos mismos importes sufren baja, 134.144,87 euros de limpieza viaria, que es de los créditos que no hemos utilizado, puesto que, como sabemos, la limpieza viaria empezó en septiembre y había créditos disponibles desde enero a julio, a agosto. Y vamos a disponer de ellos para hacer frente a las aportaciones que nos corresponden para el PFOA 2025, que se ejecutan en 2026, y para proceder a una devolución de unos créditos del PFOA 23 que no se ejecutaron en este caso. No. Se agotaron y vale. Ahora hay que aportar sobre lo que ya se aportó, la cantidad que... Perfecto. No sé si está claro. Consumimos todo el presupuesto del PFOA 23 y, como tuvimos que no se terminó la calle y acabamos con toda la mano de obra, pues hay que hacer una aportación para ese PFOA 2023. ¿Hay alguna duda, algo que queráis aportar antes de pasar a la votación? Vale, pues pasamos a la votación y tiene la palabra... Pedro, un momentito. Sí. ¿Y por qué no se terminó las obras? O sea, ¿por qué no quedó crédito? ¿Porque se destinó a otra partida? No, al revés. O sea, se consumió toda la mano de obra, sí. Y la obra no se terminó. Entonces, como la obra se certificó al 80%, pues ese 20% que se utilizó la mano de obra y no se certifica la obra entera, pues hay que aportárselo a la Diputación. ¿En la calle Cristo Yacente concretamente? ¿Vale? Yo me gustaría añadir algo más a lo que estás comentando. Cuando aquí hay una subvención donde PFEA todos los años viene y hay varios proyectos. En esos proyectos te dan unos materiales para que realice la obra y una mano de obra, que ellos calculan, en este caso desde Diputación. Si tú realizas el 75, el 80%, se supone que tú esa mano de obra no la has utilizado, ¿vale? Ellos tienen sus cálculos, equivocada o acertadamente, tienen sus cálculos. Quiere decir, si tú prevés que vas a realizar ese proyecto al 80%, tienes que dejar, tanto en materiales como en mano de obra, ese 20% sin utilizar. Si lo utilizas, ¿qué pasa? Y no terminas la obra,
En este caso, el ayuntamiento tiene que aportar ese dinero. ¿Vale? O sea que si certificas el 80% de la obra, te van a subvencionar el 80% de la mano de obra y el 80% de materiales. Si consume más de cualquiera de los dos, tienes que aportarlo. ¿Vale? Pasamos a la votación. Tiene la palabra el portavoz de Benacason Nos Une. A favor. Vox, Después de la aclaración hecha, a favor. PSOE, Nosotros nos abstenemos. PP, A favor. secretaria. Queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta del número legal de miembros, con los votos a favor de los grupos PP, Benacason Nos Une y Vox, y la abstención del Grupo Socialista. Punto cuarto. Perdón, modificación de crédito número 38-2025 en la modalidad de crédito extraordinario financiado. Vale. En este caso, se procede a transferir crédito, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo he dicho bien. Bueno, es un crédito extraordinario. Es un crédito extraordinario con una baja en la partida Policía Municipal Sueldos de Grupo C1 de 3.691,96 para parques y jardines, otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general, que sufre un alta por la misma partida. ¿Correcto, interventora? También se trata de un reintegro y como en el caso que hemos visto anteriormente en el suplemento de crédito, ¿vale? En este caso, ¿de qué año es? Del mismo cerramiento del parque. Ah, vale, pero del cerramiento del parque. Vale. Esto ya es algo más. ¿Hay alguna duda? Es el mismo caso, sino que en vez de ser la obra de Cristo yacente, es la del cerramiento del parque. ¿Vale? Y tenemos que aportar 3.691,96 euros. Pasamos a la votación. Tiene la palabra el portavoz de Benacason Nos Une. A favor. Vox, A favor. PSOE, Nos abstenemos. PP, A favor. secretaria. La propuesta se aprueba favorablemente por la mayoría absoluta del número legal de miembros, con los votos a favor de los grupos PP, Benacason Nos Une y Vox, y la abstención del grupo PSOE. Punto quinto, proyecto técnico y estudio de seguridad y salud de la obra diversas reparaciones en edificios municipales del Plan Más Sevilla. Como sabéis, este es uno de los planes de Diputación que todavía están pendientes de ejecutar y que contienen las siguientes actuaciones: instalación de placas fotovoltaicas en varios edificios municipales, diversas reparaciones en edificios municipales, reforma de la iluminación de edificios municipales y rehabilitación del cerramiento y reforma de los espacios exteriores de la ermita Talara. Esto es todas las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del plan Más Sevilla y traemos a la aprobación del proyecto técnico y el estudio de seguridad. Las actuaciones tienen los siguientes importes: la instalación de placas fotovoltaicas en varios edificios municipales, con un importe de 151.336,82 euros, diversas reparaciones en edificios municipales, con unos créditos disponibles a fecha del presente de 261.492,76, reforma de la iluminación de edificios municipales, con un crédito disponible a fecha de hoy de 20.000 euros, y rehabilitación del cerramiento y reforma de los espacios exteriores de la ermita de Talara, con unos créditos disponibles de 55.646 euros. Entonces, la propuesta al Pleno es aprobar el proyecto técnico con su correspondiente estudio de seguridad y salud de la obra denominada diversas reparaciones en edificios municipales, redactado por don Francisco Javier Mantecón, cuyo objeto es las actuaciones que se van a hacer en el SEIP Talara. Se precisa reparar el patio escolar de la sala infantil debido al deterioro del actual pavimento. Se deben eliminar los desniveles y redefinir el espacio. En el gimnasio municipal, dado el deterioro de la cubierta, es preciso proceder a su reforma mediante la ejecución de una nueva capa de impermeabilización y aislamiento que eviten las filtraciones y, consecuentemente, el deterioro progresivo del sistema eléctrico del edificio. El edificio municipal sito en calle Rafael Alonso, que es el antiguo Proder,
actualmente sin uso, se precisa realizar actuaciones de reforma de la cubierta para que retome las características de estanqueidad de la misma y algunas reparaciones de las instalaciones de fontanería y saneamiento, así como de la instalación eléctrica del mismo que le devuelva la funcionalidad. Guardería Blancanieves, será preciso realizar la reforma de la carpintería exterior dotándola de la necesaria estanqueidad frente a la lluvia, así como la sustitución de los vidrios que presentan roturas para garantizar la mencionada estanqueidad. El presupuesto del proyecto asciende a 273.359 euros con 23 céntimos. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que queráis consultar? Sí. Pedro, has mencionado el Colegio Talar, no sé si porque... ¿Colegio Talara mencionado? Sí, a ver, eso, era de las nieves, ¿no? Es la nieve. Eso. Es la nieve, correcto. Que como has mencionado el Talara, digo, lo mismo... Pues si le he dicho Talara, aquí no lo pone. Pone las nieves. Puede ser. Vale, no, es el Colegio de la Nieve, el patio infantil del Colegio de la Nieve, que hay que cambiar el pavimento y eliminar las barreras arquitectónicas y desniveles que hay. ¿Vale? Pedro, en el PRODE que tenéis ¿Qué algo? finalidad va a tener una Sí. vez que esté? No. ¿No tenéis todavía No. solamente arreglarlo, Hay varias ¿no? solicitudes. Lo primero que tenemos que hacer es, como dice el proyecto, subsanar todas las deficiencias que tiene, sobre todo la estanqueidad del techo, porque son placas de metraquilato que con el tiempo se han deteriorado y se llueve, básicamente. Entonces, yo no sé si recordaréis, porque algunos os habréis enterado poco o hace mucho que no traéis, hay diversos espacios a derecha e izquierda y al fondo hay un salón de reuniones. Sí, sí. ¿Vale? Pues ya veremos qué utilidad les vamos dando a aquello, si va a servir para destinar allí personal de los servicios municipales o no, o otra finalidad. Se puede, ya que está, hombre... Podría, La pero... reforma sería muy necesaria y No, eso, a ver, tener... que es necesaria es indudable porque de hecho el edificio está inutilizado. Exactamente. Pero qué finalidad va a tener, pues no sé si va a ser para servicios propios del ayuntamiento o ya veremos si hay alguna solicitud interesante de tipo o social o que repercuta en la ciudadanía que pueda ser interesante valorarla en su momento. Pasamos a la votación del punto. Tiene la palabra el portavoz de Benacaso Nos Une. A favor. Vox. Pero yo por el interés que conlleva, a favor. PSOE. A favor. PP. A favor. La propuesta se aprueba por unanimidad de los miembros presentes, con los votos a favor de los grupos PP, Benacazo Nos Une, PSOE y Vox. Pasamos al punto sexto. Proyecto técnico y estudio básico de seguridad y salud de las obras rehabilitación, deserramiento y reforma de los espacios exteriores de la Ermita Talara. Hemos mencionado la serie de actuaciones que va dentro del MAS Sevilla. Hemos visto, en primer lugar, los espacios municipales sobre los que se va a actuar y en este caso vamos a ver el de Talara, ¿vale? A ver, vamos a ver si someramente podemos ver cuáles son las actuaciones que se van a realizar para que quede... Rehabilitación del cerramiento y reforma de los espacios exteriores de la Ermita Talara consiste exactamente en el ejercicio municipal. No, aquí no está. A ver, perdonadme un segundito, que es un poco largo las actuaciones que la vimos el otro día. Vale. El objeto de la actuación es ejecución de la cerrajería del cerramiento de la fachada. Como sabéis, la fachada están puestos los ladrillos y falta la cerrajería, tanto en los huecos que hay entre los distintos pilares como en la puerta de acceso. En segundo lugar, rehabilitación de los jardines con la recuperación del trazado y de la plantación arbustiva. Vale, o sea, recuperar todos los jardines y demás. Y por último, rehabilitación de la pavimentación y de la iluminación de los exteriores al edificio. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, algo que queráis saber? ¿Necesitáis ahora el momento? ¿Nada? Pasamos a la votación. Tiene la palabra el portavoz de Benacaso Nos Une. A favor. Vox. Por su necesidad, a favor. PSOE. A favor. PP. A favor. Secretaria. La propuesta se aprueba
favorablemente por unanimidad de los miembros presentes, con los votos a favor de los grupos PP, Benacazo nos une, PSOE y Vox. Vale. Pasamos al punto séptimo, reformado del proyecto de mejora y rehabilitación del Parque Puerta de Benacazón, incluida en el programa de cooperación en inversiones y servicios PESID del Plan Provincial de Reactivación Económica Social 2022, dentro del Plan Actúa, que es otro de los planes de Diputación que se están ejecutando en este momento. Manuel, ¿tú quieres explicar algo al respecto? Con respecto al Dale el micrófono. Tanto en el punto séptimo como en el octavo, veréis que hay un reformado, y en este reformado consiste en que en la zona de juego iba concretamente un material, que es el típico caucho que se pone en muchísimas zonas de juego, y debido a que había carencia o que tardaban mucho en poder terminar ese parque, se ha optado, y por eso se ha pedido el reformado, de otro material, que consiste en un reciclado que va debajo y se encima. En eso consiste, sería en el séptimo. Y en el octavo es lo mismo, sino que también hay unas vallas que irán de metacrilato o cristal o al fin algo parecido, y se ha cambiado por otro material que en teoría se parte menos y es más resistente a los golpes. Vamos, esos son los reformados que hay tanto en el séptimo como en el octavo. ¿Queréis que lo lea técnicamente? ¿Te vale, no, Francisco? ¿A ti te vale también? Oh, vale. Si no, por si queremos aclarar, no sé si técnicamente nos va a aclarar mucho, porque el otro día en la comisión entramos ahí un poco en... Eso es, y el caucho, como decía Soriano, pues lleva una capa inferior y después el césped. Si alguien necesita que veamos, entremos en más profundidad, lo puedo leer concretamente. De un material reciclado, ¿no? Lo que estaba previsto es el típico caucho que va visto y demás. Se ha sustituido en el primero, concretamente en el programa en Puerta Benacazón, va sustituido eso por ese reciclado y césped encima. Y en el octavo punto, que es Plaza de Benacazón, es lo mismo, pero después también va incluido unas vallas. ¿Vale? Ana Mari, concretamente, en este proyecto reformado se contempla la sustitución de dicho pavimento por pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,6 metros en área de juegos infantiles, formado por césped sintético compuesto de mechones rizados, monofilamento de fibra 100% polietileno, tejido sobre base amortiguadora de espuma de polietileno drenante de 40 mililitros de espesor, color verde, banda de unión de 300 mililitros milímetros de anchura y adhesivo especial de poliuretano bicomponente, lastrado con 5 kilogramos por metro cuadrado de arena de sílice natural de granulometría comprendida entre 0,2 y 0,5. ¿Te vale mejor, no? Vale. Pues si os parece, pasamos a la votación del punto séptimo. Tiene la palabra el portavoz de Benacazón nos une. A favor. ¿PSOE? Ah, Vox. Vox. Ah, es que... A favor. ¿PSOE? A favor. ¿PP? A favor. La propuesta se aprueba favorablemente por unanimidad de los miembros presentes, con los votos a favor de los grupos PP, Benacazón nos une, PSOE y Vox. Pasamos al punto octavo. Reforma del proyecto de mejora y rehabilitación del Parque Plaza del Pueblo Andaluz, incluida en el programa de cooperación de inversiones y servicios PESIS del Plan Provincial de Reactivación Económica Social 2022, Plan Actúa. Bueno, como ha comentado antes Manuel Soriano, el delegado, se trata del reformado para hacer una actuación idéntica en este parque como se hizo en el anterior, y además sustituir esa barandilla que tenía tal, pero voy a buscarlo técnicamente para que veamos exactamente y de forma técnica.
En este proyecto reformado se contempla la sustitución de dicho pavimento por un pavimento absorbedor de impacto por una altura máxima de 1,6 metros en áreas de juegos infantiles formado por césped sintético compuesto de mechones rizados, monofilamento de fibra tal, exactamente lo mismo que hemos visto en el anterior. ¿Hay alguna duda que queréis que entremos en alguna añadido a la información que viene en el expediente? ¿Algo que se pueda añadir? ¿Nada? Pasamos a la votación del punto entonces. Tiene la palabra el portavoz de Benacason Nos Une. A favor. Vox. A favor. PSOE. A favor. PP. A favor. La propuesta se aprueba favorablemente por unanimidad de los miembros presentes con los votos a favor de los grupos PP, Benacason Nos Une, PSOE y Vox. Punto noveno. Aplicación de las medidas del artículo 2 del Decreto Ley 1/2025 de 24 de febrero de medidas urgentes en materia de vivienda. La propuesta al Pleno es la siguiente. Primero, disponer, si procede, la aplicación de las medidas del artículo 2 del Decreto Ley 1/2025 de 24 de febrero de medidas urgentes en materia de vivienda en el ámbito municipal, medidas en materia de suelo para la promoción de vivienda protegida, en todas las zonas de suelo urbano del municipio, basándose en el informe técnico de fecha de 19 de mayo de 2025 y jurídico de fecha de 9 de julio de 2025 e informe jurídico complementario de este de fecha de 23 de octubre y partiendo de estos informes, autorizar como uso alternativo el residencial de vivienda protegida en las parcelas y edificios calificados por los instrumentos de ordenación urbanística con el uso pormenorizado o alternativo de uso terciario, servicios de oficinas o de establecimientos turísticos definidos en la normativa vigente. Igual régimen se establece para las parcelas calificadas de equipamiento comunitario privado que no tengan asignado un destino específico o que estén calificadas con el uso genérico de servicios de interés público y social, siempre que se cumpla el condicionado del artículo 2.3 del Decreto Ley 1/2025 de 24 de febrero, aplicable a todo el suelo urbano de uso residencial. Quiere decir que ahora mismo tenemos determinados usos aplicable a un suelo con un uso determinado que, si el Pleno lo estima conveniente, podrá usarse para la promoción y construcción de viviendas de protección oficial, cosa que no se puede hacer ahora mismo. O sea, digamos que hay una excepción a la regla de cambiar el uso desde el Pleno siempre que se cumpla el condicionante que dice el decreto ley, que es la promoción y construcción de viviendas de protección oficial. ¿Vale? Esa es la primera propuesta. ¿Queda claro? ¿Nada más? ¿Queda claro? Segundo, autorizar el incremento de un 20% de la densidad de viviendas en parcelas y edificios existentes en todo el suelo urbano existente, calificado por el planeamiento urbanístico con el uso residencial de vivienda libre, siempre que el edificio resultante se destine en su totalidad a viviendas sujetas a algún régimen de protección. Ahora mismo tenemos una densidad de vivienda en determinadas parcelas que son urbanas. Si esas parcelas se van a dedicar a la promoción y construcción de viviendas de protección oficial, se puede aumentar un 20% o se propone aumentar un 20% esa densidad. ¿Vale? Tercero, autorizar el incremento de un 20% de la densidad de vivienda y un 10% de la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida en todo el suelo urbano existente, siempre que se cumpla el condicionado del artículo 2.4 del Real Decreto Ley de 24 de febrero, que es la promoción y construcción de viviendas en régimen de protección protegida de protección oficial. Y los plazos para solicitar licencia de obras y para una vez expedidas ejecutar las obras serán las establecidas en el Real Decreto. O sea, lo que se trata, adaptándonos a este Real Decreto con los condicionantes que tiene, es de suelo que tiene un uso distinto al urbano, dedicarlo a la promoción y construcción de viviendas en régimen de vivienda protegida. A la vez, aumentar un 20% la edificabilidad, un 10% de edificabilidad y un 20% la densidad. ¿Vale? O sea, lo que se trata es que, aunque se puedan concentrar un poco más las viviendas, pero que ese suelo pueda pasar a dedicarse ahora, cosa ahora que entre los condicionantes que tenemos, que se está redactando ahora el pegón, y que
tenemos unas características especiales por la situación en la que nos encontramos, estamos en una zona agraria especialmente protegida, también estamos teniendo problemas con licencias para determinadas actividades y porque, como sabemos, estamos en la cornisa de la Jarafe y la verdad es que no es suelo lo que falta. Hay alguna propuesta o intención de poner en marcha alguna promoción de vivienda de protección oficial que no se ha formalizado ni ha cristalizado todavía, entre otras cosas, porque tenemos que adaptarnos a esta norma para que pueda ser viable. O sea, no estoy diciendo que se vayan a hacer viviendas de protección oficial, para que no cojamos el rábano por las hojas, ¿vale? Estoy diciendo que hay intención y hay propuestas de empresas que quieren construir este tipo de vivienda en este régimen de protección de vivienda protegida, ¿vale? No hay nada firme, no hay nada, pero tenemos que adaptarnos a la norma para intentar facilitar la medida de lo posible que esas promociones puedan llegar aquí, puesto que, como todos sabemos, pues son necesarias y tienen un componente social y económico también importante. ¿Queda claro? ¿Pasamos a la votación? Tiene la palabra el portavoz de Benacasón Nos Une. Bueno, simplemente añadir que si hay alguna empresa, concretamente en Puerto Andalucía, en uno de las solares que hay allí, que ya tiene intención, de hecho está esperando que se apruebe esta aplicación de medidas para poder construir, ¿vale? Con lo cual sí creo que podría ser bastante interesante a la hora de hacer ciertas viviendas de protección oficial. Y también aclarar, quizás lo haya dicho alguna vez más, que estas casas de protección no solamente son públicas, también son privadas. También la puede construir cualquier empresa. Sí es verdad que tiene que cumplir unos requisitos para que se puedan construir. Nuestro voto a favor. Vox. Yo en este punto me voy a abstener. Si más adelante lo veo conveniente, pues votaría a favor. Abstención. Vale. PSOE. A favor. PP. A favor. Secretaria. La propuesta se aprueba favorablemente por mayoría absoluta del número legal de miembros, con los votos a favor de los grupos PP, Benacazón Nos Une y PSOE y la abstención del grupo Vox. Perfecto. Pasamos al punto 10º del orden del día, dación de cuenta de la modificación del decreto de alcaldía número 591/2024 de 11 de septiembre sobre la relación de obras PFEA 2025 garantía de rentas. ¿Tú quieres exponer algo, Manuel, o paso a relacionar las obras? Sí, bueno, se podría empezar diciendo que esto es pertinente, es preceptivo, tiene que aprobar este punto, aunque tal como la prelación que hay aquí, lo más probable es que no se cumpla, por lo que ya expliqué en la comisión informativa. En la obra que estamos realizando ahora mismo, PFEA 2024, que consiste de 3 proyectos, arreglo y pintura, acerado del Parque Municipal y Santa María de las Nieves. Los demás, y yo siempre me gusta añadir, cuando voy a dar esta aplicación, siempre me gusta decir que yo no soy técnico, pero alguna experiencia tengo. Y observo que en Santa María de las Nieves hay ciertas deficiencias cuando se ha redactado el proyecto. Y así lo hago saber. Si es cierto que al poco tiempo se rectifica en ese sentido, sobre todo el director técnico, que reconoce que efectivamente, de hecho utiliza la palabra mea culpa, y se tiene que hacer una zanja donde van unos tubos para el tema de electricidad y tres concretamente de fibra óptica. Aparte que considero que estaba desproporcionado la dimensión que había por construir. De hecho, se me está dando la razón en el sentido de que seguramente va a haber que haber un reformado. De hecho, yo ya le he solicitado al director técnico de Diputación que haga el reformado para que acorte lo que estaba previsto en este PFEA 2024, que como he dicho se ejecuta en el 25, y en este caso haga el reformado donde no sabemos exactamente dónde vamos a llegar, entre calle Pureza y una parte de Santa María de las Nieves.
Explico esto y viene a colección de los puntos que hemos tratado anteriormente con el tema de los créditos. Se está preveyendo que, como no se va a terminar, no se utilice en este PFEA ni la mano de obra ni los materiales, ¿vale? Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues seguramente habrá que devolver ese dinero dependiendo hasta dónde se llegue. Sí es cierto que el director de Diputación, él dice que va a esperar un poco a la hora de hacer el reformado, seguramente que vendrá a lo largo de esta semana o a principio de la que viene, donde él quiere ver hasta dónde se puede llegar. De hecho, yo tengo mi discrepancia con él, vuelvo a repetir, es el técnico, yo no, es el técnico, pero yo creo que no se va a llegar en ninguno de los casos a la calle Casalla, que es donde estaba previsto. Hay una serie, de hecho, por ejemplo, también se ha hecho un pozo de registro que era conveniente y no estaba tampoco contemplado, que tiene su trabajo, tiene su tiempo, con lo cual, en fin, hay una serie de cuestiones que yo desde el primer momento la puse en conocimiento, aquí en pleno también la puse en su momento, y, en fin, esto es preceptivo, hay que aprobarlo, pero lo más probable es que no se cumpla. De todas maneras, como es preceptivo, nuestro voto a favor. Vale. Se propone al... Bueno, se propone al Pleno, no. Estamos en una dación de cuenta, ¿vale? Lo que venimos a informar que las obras serán pavimentación y alcantarillado de Santa María de la Nieves desde Cruce Casalla hasta Cruce Calle Rubio. Ya ha dicho Manuel que seguramente no lleguemos a la calle Casalla, entonces este proyecto tendrá que ser reformado también porque, bueno, las características de la calle y las condiciones en las que se encuentra, pues no dejan avanzar como nosotros quisiéramos y han tenido que intervenir otra serie de compañías para que quede como tiene que quedar. El segundo, pintura y arreglo de edificios municipales, que es uno que incluimos genéricamente prácticamente en todos los PFOA que yo recuerde. Y el tercero es pavimentación y alcantarillado de la calle Pureza, que hemos considerado que es de vital importancia. No, seguramente todos sepáis cuál es la calle Pureza, donde estaba el antiguo Bader Toja que va para abajo. Esa calle está en unas condiciones malas, ya nos lo han dicho desde Arjarafesa, y una vez que, como vamos a pasar de ahí con la obra esta, pues que esa parte también se quede terminada ya y correctamente conectada a la red de saneamiento, que yo tengo serias dudas de que esté conectado convenientemente a la red de saneamiento, porque esos tubos tienen ahí un montón de años, hay una parte que es camino y seguramente que esa calle vaya a requerir una actuación importante y bueno, y vemos que nos encontraremos ahí una vez que se rompa, ¿vale? Pues nos damos por enterados que estas son las obras, ¿o no? Sí, yo me gustaría añadir algo más, que tampoco, creo que se me ha ido, es muy importante. No se ha tenido en cuenta el paso fluvial que pasa por esa calle. Ahí viene desde Arnalcázar, la carretera de Arnalcázar, sobre todo carretera de San Lucas, lo que es calle Celada, lo que es el camino cementerio, todo eso fluye en la Cruz Mármol, pasa lo que ahora mismo creo que Costalero, calle Costalero, San Fernando, Santa María de la Nieve y coge calle Pureza. Allí estuve con los técnicos de Aljarafesa, estuvieron viendo y analizando y efectivamente ha habido que hacer otra modificación más en Santa María de la Nieve. En fin, yo creo que esa calle no se ha tenido en cuenta muchísimos factores que se tenía que haber tenido en cuenta y al final pues se ha diseñado. Sí es verdad que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en condiciones, se está poniendo los invernales donde deben de ir, se va a colocar otro mucho más grande en la calle, en la entrada a Santa María de las Nieves, calle San Fernando, Santa María de las Nieves, y lo que se haga se va a hacer en condiciones, ya que esa calle no, desde mi punto de vista no estaba proyectada en condiciones, ¿no? Teniendo en cuenta que es una calle que ha venido siendo problemática desde hace años porque, como sabemos, recoge agua de otros muchos puntos del pueblo y acaba siendo, hay algún otro punto más, como el polígono, que también se estuvo revisando ayer con los técnicos de Jarafesa, la carretera en la parte final, en el comienzo de Avenida Andalucía, en la barriada de Prado, Nuestra Señora de Rocío también hay que revisar cómo se puede ir eliminando, o eliminando no, o tratando de impedir que toda esa cantidad de agua proveniente de otras muchas calles llegue y se acumule en determinados puntos. Los técnicos de Jarafesa en algunos casos tienen una solución más o menos rápida porque entra dentro de sus competencias
su competencia, y otras pues tendrán que elevarla al departamento técnico para que estudien qué es lo que se puede ver. Concretamente Santa María de las Nieves, pues la Avenida Andalucía, Calle Real, carretera de Anarcasa, cementerio y San Fernando, que se va a tratar de paliar ahora, esperemos que lo mayor en parte posible con la colocación de los invernales y de uno grande que va a haber a la entrada, ¿no, Manuel? De Santa María de las Nieves de San Fernando, y entonces, ¿vale? De hecho, el lunes se ha comprometido a Jarafeza a empezar a colocar El lunes. ese invernal el lunes próximo. Para que quede terminado a la misma par que la obra. Vale, pues nos damos por enterado. Entonces pasamos al último punto de orden del día, que es dación de cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto del ejercicio 2026. Como yo ya he hablado mucho y además estoy muy visto, le vamos a pasar la palabra a la señora interventora, que sabe infinitamente más que yo de esto, sobre todo porque la ha preparado ella, ¿no? Bueno, interventora. Bueno, como comentamos en la comisión, es una información que se tiene que remitir al Ministerio antes del 15 de septiembre y son meras previsiones que no condicionan a lo que luego se vaya a aprobar en el presupuesto de 2026. Entonces, básicamente lo que se ha introducido es la previsible subida del capítulo 1 y el resto de datos se han mantenido más o menos igual que en el presupuesto de 2025. Capítulo 1 son nóminas y seguros sociales, ¿vale? Entonces ya se está preparando la previsión del capítulo 1 para el 26 con las previsiones de aumento que ha comentado la interventora y a ver si somos capaces este año de tener el presupuesto aprobado antes de final de año. Ya lo comentamos en la comisión. Capítulo 1 asegurado y suministros asegurados, lo que quede hasta donde alcance, porque, insisto, aunque siempre digo lo mismo, tenemos que hacer las cuentas del 26 con los números del 23, porque como sabéis no tenemos presupuestos generales del Estado desde el 23. Y no se pueden incorporar cantidades diferentes a las del 23, que son las que el último presupuesto general del Estado ha aprobado, ¿vale? Vamos a tener especiales dificultades, seguro, pero es que no podemos hacer otra cosa. No quiere decir que estemos cobrando o nos lleguen los mismos ingresos que en el 26, que en el 23, que no, que nos están llegando más, ¿verdad, interventora? Pero no los podemos contemplar en los créditos iniciales del presupuesto. No sé si me estoy explicando. O sea, las liquidaciones de la PIE, que es la participación de los ingresos del Estado, que llegan al ayuntamiento, no son las del 23. Efectivamente llega más, pero no podemos incorporar esas cantidades, que son superiores, evidentemente, las del 25 que las del 23, a los créditos iniciales del presupuesto 26, aunque después no lo ingresen. ¿Vale? Pues nada, señores, nos damos por enterados. Muchas gracias a todos, también a los asistentes, y nos vemos en el pleno ordinario, Dios mediante. Gracias.